Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más que saben ustedes que también se transmite por Cable Más, que también se transmite a los Estados Unidos porque DirecTV se llama, y muy buenos amigos en la Nueva República, Notipoemas, y unas varias, quizá unas 10 o 15 estaciones por internet. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Nuestro programa tiene una finalidad muy específica y es el hecho de presentarles a ustedes una televisión que no les perjudique primero y que sea de cierta utilidad. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial y voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes, a las personas que gentilmente nos asisten allá en Jalapa. Su servidor de ustedes está en México. Juanita Robles, mucho gusto, Juanita Robles, que es la encargada. Don Jorge. Gracias, Juanita, que usted se encarga de las palabras que ya están en desuso, pero que nos gusta saber su significado de nuestros abuelos, quizá, o de las personas ya mayores como el que habla. Clemente Landa, maestro de la escuela preparatoria. Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, siempre un gusto escucharte y saludarte. El señor licenciado, filólogo y queridísimo folclorista Manuel Munguía, ¿cómo te va? Todo eso. Bien, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Todo eso y más, que ya no digo por... No. Vanitas vanitatum. Está bueno. Armando Ortiz, mi querido escritor, hombre de prisiones, ¿cómo te va? Me andan buscando, pero no voy a entrar, fíjate. Aquí estamos da bien, clases Jorge. en la prisión. Hace un bien extraordinario dando clases en la prisión. Gracias, Armando, eres muy amable, muchas gracias. Mi querido maestro, magíster José Eliud García, mucho gusto, maestro de Valete latín. bene, carissime amiche. Gracias. Daniel Méndez Vivanco, queridísimo Daniel, hoy va dedicado el programa a ti. Gracias, mi querido Daniel. Don Jorge, mucho gusto en saludarlo, muy buenos días. Gracias a ti, muy amable. Resulta que hace unos días hubo una declaración del Papa Francisco que pasó inadvertida por dos cosas. A ver si me explico bien. Una, porque trató un tema delicadísimo en sí, que tiene un atractivo un poco especial que no estoy calificando. No digo que es algo morboso, no. Pero que es raro, extraño, de hablar de un núcleo de homosexualidad en el Vaticano. Ya con todos los antecedentes que hay sobre conductas no edificantes de las altas jerarquías católicas, que no abundo en ello, ya fue muy grave y muy lesionante para la Iglesia. Después todos los rumores que hubo cuando el reinado Ratzinger, cuando el papado de Ratzinger sobre esta problemática de la homosexualidad, y luego la confirmación del Papa Francisco cuando dice hay homosexualidad en el Vaticano. Ese es uno de los aspectos que casi no examinamos, porque nuestro programa tiene que ver con la manera de hablar y de decir. El otro asunto es el hecho de que para decir hay homosexuales en el Vaticano, se utilizó pública, notoria y mundialmente el término lobby gay. ¡Hachi! ¿Cómo que lobby gay? ¿Qué no son un atajo, un grupo, una cáfila, una macolla, una caterva de...? No. Lobby gay. Qué delicado, qué sutil. Eres tan amable, Manuel, de decirme, entre estas dos vertientes, uno, la gravedad del caso,
y la otra, la manera de llamarle lobby gay. Adelante. A ver, el problema en sí no es que haya homosexualidad entre los sacerdotes como la hay entre los banqueros, los gobernantes, los artistas, es decir, en todos los medios, y hay homosexualidad femenina y hay homosexualidad masculina. El problema nace cuando se utiliza esa afinidad que puede haber entre algunos miembros de una congregación, como en este caso religiosa, para cometer actos de corrupción, porque si nada más es el asunto de la homosexualidad en sí, no sería problema, pero ya cuando se habla de que hay un lobby gay, es como decir que es algo parecido a lo que ocurre en círculos financieros para conseguir propósitos innobles con la economía mundial, o un lobby petrolero que se arma en ocasiones para manipular los mercados del hidrocarburo, o el lobby de otro producto o de otro tipo de servicios. Ahí es donde entonces esto se comienza a asociar con actividades de corrupción, y es grave, desde luego, que exista en una entidad como la que conduce o debe conducir el camino de tantos creyentes en el mundo. Pero también, don Jorge, pero el problema va más allá. El problema va más allá porque lo que está sucediendo es que la postura del Vaticano es empeñada en seguir utilizando un discurso que no acepta, que no manifiesta una apertura hacia la tendencia sexual, en este caso el homosexualismo, y en el comportamiento que está sucediendo con los jerarcas del Vaticano, con los funcionarios eclesiásticos, pues entonces lo que nos deja como entrever es la doble moral, esa doble moral que siempre ha existido. Ahora bien, los vaticanólogos han hecho mención de que el Papa Francisco, cuando declara, reconociendo que hay corrupción y un lobby gay al interior de la burocracia vaticana, es mandar un mensaje de que se estaría dando una postura por parte del pontífice para recrudecer la posición de no aceptación del Vaticano, de la Iglesia Católica como jerarquía y como doctrina hacia las personas que tienen tendencia hacia el mismo sexo, y que entonces, dicen los vaticanólogos, esto estaría reafirmando una postura conservadora por parte del pontífice. Y es que el problema, el Vaticano mismo lo ha agravado, Jorge. El problema es que el Vaticano condena la conducta gay, y el Vaticano se está dando cuenta ahora que entre los sacerdotes que han prometido castidad hay personas que tienen esta preferencia, y el problema no tendría que ser la preferencia, sino la misma condena que ha hecho el Vaticano. Y lo otro que decía Manuel es importante, que se reúnan como una cofradía para realizar digamos, actos corruptos. Eso es condenable no solamente en el Vaticano, sino en cualquier otro ámbito político, empresarial o cultural incluso. Hay otra que no han advertido, mis queridos amigos, el hecho de que delicadamente se llame lobby gay. Bueno, lo cual no deja de tener un matiz, un barniz pequeño de cultura y de intrascendencia y de chistorete o de gracia norteamericana del idioma inglés. sí, es que ¿Cómo va a ser un lobby gay? el lobby o lobbying, don Jorge, es una figura reconocida en la política americana desde hace muchos años, que incluso no lo realizan solamente los políticos o aquellos que están dentro de una actividad, como por ejemplo un representante, un senador, que aquí serían por ejemplo diputados, los representantes. El lobby o lobbying, utilizando esa conjugación del ing para tenerlo ya como el verbo completo, lo que hacen es generar un grupo de gente que es especialista en algún tema y que busca que los que van a tomar la decisión estén con ellos. Ha habido decisiones de lobbying muy importantes. La última quizá haya sido la ley SOPA,
en la cual había un grupo de senadores que querían restringir la información que había en Internet. Se mandó un grupo de lobistas, que así lo están traduciendo muy extraño, a convencer a los senadores que estaban promoviendo esto para que dejaran de lado y no estuvieran haciendo o votando a favor. Normalmente el lobbying aquí lo entendemos de una manera muy extraña en México. No se hace porque normalmente aquí es corrupción. Aquí lo que hacemos es convencer a la gente y hay una terminología muy especial para eso, con cañonazos, con chayote, con dádivas, con despensas, de muchas maneras. No es un lobby político como tal. Lo que hizo Granier al sentarse en la Procuraduría General de la República no fue lobbying, fue ponerse de acuerdo cómo van a estar a favor de que no lo metan al bote. Hacer un lobbying gay en una institución netamente política como es el Vaticano, retrógrada, que no está reconociendo de ninguna manera los avances que tiene esta sociedad, sino que por el contrario está poniendo piedras para que avancemos, es algo que dijo, y ya lo reconoció el Papa Francisco, viene una fuerza de gente que es homosexual, reconocida en el Vaticano, y que quiere algo, que es seguramente que cambien las dinámicas que tienen por ahí, que no sigan siendo tan castos. No, pero también a lo mejor es para que alguien se vaya de obispo a tal lugar, para que alguien vaya a un cardenalato, para que utilicen a un sobrino que viene de cualquier lugar de México, en fin, lo que sea. Sí, es que... Entonces, mira, lo que tengo de duda es sobre la utilización de la palabra lobby. ¿Qué lobby no es la estancia hermosa de un hotel? Sí, es que precisamente es una antesala. Es un lugar donde está la recepción, por ejemplo, de un hotel o de un centro vacacional. Por lo tanto, es la antesala del lugar donde se va a hacer algo más importante. Cuando dicen que hay reuniones en el restaurante X entre los senadores y los diputados que forman parte de la comisión X, es también una especie de antesala que están haciendo para cuando vayan al pleno, ya llevan, como dicen, el tamal hecho. Bueno, pero decir lobby gay, efectivamente, como tú lo intuyes, es un intento por aligerarlo. Así como diciendo, bueno, eso es un lobby gay, así como si fuera una cosa de menor trascendencia. La verdad sí, dilo. La verdad es que es otro eufemismo que se usa como para tratar de suavizar la gravedad del asunto, no porque sean homosexuales, sino porque son corruptos y manipuladores. Ese es el gran problema. Pero no se puede, claro. No se puede, don Jorge, aunque se haya utilizado así, con esa expresión de lobby gay, que sería una traducción también como de un apartamento dentro de la burocracia vaticana, que está dedicado a ese tráfico de influencias por medio de las inclinaciones sexuales. Las mismas declaraciones del Papa Francisco caen por su propio peso, señalando la naturaleza del problema en su gran magnitud, porque los vaticanólogos han estado manifestando a la prensa cómo hay toda una serie ya de conexiones con antecedentes históricos que esto ha venido teniendo al interior del Vaticano. Y estoy pensando concretamente una de las declaraciones de Andrea Tornielli, donde ha asociado estas declaraciones con aquel incidente que usted se acordará de los 2 guardias suizos que murieron en condiciones misteriosas en el pontificado de Juan Pablo II. Y dice este vaticanólogo distinguido que ese caso tiene hondas implicaciones homosexuales, porque se llevaron a cabo los homicidios en razón de que estos soldados suizos de alto rango tenían mucha información acerca de este lobby gay, y se señala al todavía secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, como el principal encubridor de todas estas series de cosas que han estado saliendo a flote. Oye, te van a excomulgar con eso. Pues va a quedar excomulgado porque no digan nombres
No tengan un Pero nombre fíjate, más. Jorge, que eso pasa hasta en las mejores familias, y la familia cultural, no sé, la intelectual y cultural ha tenido también esos lobbies, por decir así. Hay una novela muy interesante de Enrique Serna que se llama El miedo a los animales, en donde precisamente va descubriendo el personaje de esta novela, que es un policía, un investigador, los enjuagues que hay entre la intelectualidad mexicana. Y eso, cuando salió la novela, fíjate, era en los tiempos en que estaba el grupo Nexos, por ejemplo, o el grupo Vuelta. Sí, cada uno de estos grupos trataba de identificar dentro de los personajes que había puesto Enrique Serna, trataba de identificar a quién se estaba refiriendo, porque sí hay esas cofradías, sí se arman en todos los ámbitos, Jorge. Mira, Jorge, Muy bien. en filosofía Dime. hay un adagio Sí. latino que dice así, mira, prius es persona, et postea eius actuatio, que quiere decir, primero está la persona y después los actos de la persona. Ahora, segundo, hay que procurar ser perfectos. Una plantita es perfecta, un animalito es perfecto, ¿verdad? Y la perfección del hombre no es total, sino que hay tendencia a, es decir, hay que luchar por ser, ganarnos nuestra perfección. Ahora bien, Claro, pero don Jorge, ahora bien, otro dato que quiero que me permita agregar es que ya existe todo un proceso de investigación que se inició desde el pontificado de Benedicto XVI por indicaciones del Papa Ratzinger, para que se llevara a cabo esa investigación y arrojara luces sobre lo que estaba sucediendo, que en esos momentos, poco antes de que finalizara el pontificado del Papa Benedicto, la comisión de obispos que en el pasado mes de diciembre le entregaron un informe de alrededor de 300 páginas, comisión encabezada por el cardenal Herranz, cardenal español, ya le presentaban un panorama muy preocupante sobre este apartado gay en el Vaticano. Comisión que ha sido retomada por el Papa Francisco y en esa comisión está encabezada por el cardenal hondureño Oscar Madariaga y por el cardenal Herranz, chileno, y que tienen indicaciones del Papa de empezar a accionar sobre esta situación que está generándose en el interior del Vaticano. volvemos en un minuto si son ustedes tan amables. Creo que la Iglesia no encuentro la terminología adecuada y propia para decir que se está haciendo disimulada. Con otra terminación la palabra se está haciendo así porque en París existe la casa David y Jonatán. David y Jonatán, que fueron famosos bíblicamente hablando por su relación homosexual. Y en la casa de David y Jonatán se atiende a sacerdotes psicológicamente que tienen un problema de carácter de homosexualidad y tienen conflicto. Pero esto lo sabe la Iglesia. Está bien, está muy noble, muy digno, y que hagan ejercicios espirituales, que den su misa y que reclamen tener ciertos tratamientos, como me lo dijo a mí el padre Perrone. Queremos tener la misma jerarquía que tiene un obispo en Roma y que disfruta y goza de la asistencia de un sacerdote joven
recién ordenado y que lo asiste. Este quiere decir que lo ama. Entonces, como que en alguna forma se reconoce la existencia de núcleos que tendrían como modelo a David y Jonatán, y claro que surge dentro de una institución que levanta la bandera blanca e impoluta de la castidad. Hay que dejar, hay que dejar en claro algo, Jorge. La interpretación que se ha hecho sobre la amistad de David y Jonatán es bastante arbitraria. En la escritura en ningún momento se habla de una relación homosexual entre estos dos personajes. Sí se habla de una gran amistad, y todo parte de una frase que hace David a Jonatán en uno de los salmos, o no recuerdo, ¿sí?, en donde decía que, o en el mismo libro de Samuel, en donde decía, tu amor me es mucho mejor que el de las propias mujeres. Sin embargo, él estaba hablando de un amor agape, un amor más bien relacionado en principios y no en un amor basado en un sentido pasional. Pero la interpretación es la que otros le han dado, ¿no? La Biblia en ningún momento define que ellos hayan tenido una relación de ese tipo. Cierto, no más que hay que ver las fotografías, pero no había fotografías. Los cuadros de la época donde afectuosamente Jonatán se agacha para darle un picorete, un besito a David, es que le levantó el jabón, que como era chaparrito, y David lleva como trofeo muy encantado la cabeza de Goliat. Sí. Fíjate en la Biblia cómo dice eso. Sí, don Jorge, mire, don Jorge. Entonces, ¿por qué? A ver, espérate, ayer, sacando conclusiones, ¿por qué en París hay una casa de homosexuales que propicia, o si no propicia, se hace disimular a la iglesia, que se llama David y Jonatán? Porque así como hay los hipócritas que niegan tanto la homosexualidad como la corrupción, hay curas que abiertamente reconocen esas condiciones y tratan de que se llegue a conducir o que se llegue a cumplir la obligación que tienen como institución religiosa, sin importar su condición o su preferencia sexual. Así como hubo también un intento en Cuernavaca de someter al psicoanálisis a los aspirantes al sacerdocio, porque se reconocía que muchos iban ahí nada más por refugiarse. Entonces, a este cura tampoco le permitieron seguir con ese proyecto. Entonces, por eso es que existe esa casa. Pero de alguna manera, en esa casa de París han retomado, por medio del psicoanálisis, el trabajo hecho por el padre Le Mercier, que usted, don Jorge, conoce muy bien sí, sobre claro. ese trabajo. Ahora, lo que no ha provocado o ha molestado, mejor dicho, a vaticanólogos críticos es el hecho de que la postura de la Iglesia Católica en su jerarquía hacia los curas, por ejemplo, pederastas o con las tendencias homosexuales, los remitan a este tipo de casas. Era lo que sucedía también y que San Juana Martínez lo publicó allá en Guadalajara, con un lugar hecho profesamente y con la autorización del cardenal Íñiguez para tratar ese tipo de casos con los sacerdotes. Pero dicen los vaticanólogos críticos que no basta eso, que es una forma de silenciar, pero de no llevar hasta las últimas consecuencias castigos, como en el caso de los curas pederastas. Creo, don Jorge, ahora bien, si me permites, Clemente, me parece interesante lo que Armando ha dicho hay una postura definida en la interpretación de la Biblia en casos como el de Jonatán. Yo recordé, sin embargo, en otros ángulos, recordé un libro de un teólogo que se llama Jonathan Kirch, que hizo un estudio interesante sobre ese caso de Jonatán en la Biblia, y llegó un momento en su estudio a considerarlo como aspecto concluyente de que era una relación homoerótica, pero obviamente que se dan posiciones encontradas. Era una posición muy chida. Yo les voy a contar algo que fue, ahorita me acordé, y fue un hecho que me llamó la atención mucho tiempo y que me dejó muchas interrogantes.
Cuando yo entrevistaba al padre Perrone, que así se llamaba, le dije, le pregunté sobre los tratamientos que se hacían, sobre qué hacía alguien que se acogía al lugar aquel de David y Jonathan, y me dijo que hacían ejercicios espirituales que los hacían considerar la condición y su angustia, que muchos de ellos tenían mucha angustia, que se les permitía ahí decir la misa, que parece ser que es una de las cosas que le angustian mucho a ellos, el hecho de poder decir la misa. Y le decía yo que qué se hacía para volverlos al camino de la masculinidad. Bueno, no me acuerdo cómo le dije. Digo, ¿qué se hace? ¿Qué terapia se sigue? ¿Qué tratamientos siguen para quitarlos del camino de la homosexualidad y que dejen de ser homosexuales? Que se bota de una carcajada y me dice, sería perder el dinero. En el caso, fíjese, don Jorge, que en el caso de el trabajo interesante del padre Le Mercier, se utilizaba por medio del psicoanálisis, o se ha utilizado el mecanismo que en psicología se le llama el mecanismo de defensa de la sublimación, y que es lo que se ha también usado en términos generales con aquellos aquellos jóvenes que aspiran a una formación sacerdotal, el mecanismo de la sublimación para poder... Sí, pues la sublimación es la aceptación. Ajá, sí. Sí, sí, estamos hablando de hace 40 años. Hace 40 años no pensarían como lo hace Manuel Munguía, de decir es inherente al ser humano y está muy bien y bravo, que sea lo que sea. Pero es que, don Jorge, en aquella época, señores, se consideraba que la homosexualidad era algo que había que corregir. Se pensaba en algunos círculos homofóbicos o machistas, lo que sea. En la iglesia, cuanti más, como dirían en bandería, cuanti más, hombre, si es un cura o un seminarista con tendencias homosexuales, oye, pues hay que hacerle un exorcismo, hay que mandarlo a la casa de ejercicios, que vea un médico, fin, lo que sea, que tome pastillas, no sé qué madre. Entonces yo le preguntaba, ¿qué hacemos para corregirlos? Y desde entonces me respondió con una carcajada diciéndome que no, es decir, estaban contentos con su condición. No era algo, no era una materia de lenda. ¿Qué quise decir, Manuel? Sí, que debiera erradicarse. De lenda es lo que ha de erradicarse. Pero hace 40 años y hoy mismo sigue prevaleciendo esa idea. Mucha gente habla de hay que corregirlos, hay que enmendar. Yo le pregunté una vez a un amigo mío, que es homosexual reconocido y él mismo transcurre por la vida con su homosexualidad sin problemas, que qué anécdotas tenía acerca de eso de corregir o no corregir. Dice, sí, dice, no ha faltado quien me diga, oye fulano, ¿y cuándo se te va a quitar? Y yo les contesto, pues ni que fuera gripa, dice. Sí. Es que todo parece indicar, don Jorge, que como comentaba yo al inicio de mi intervención, todo parece indicar que aunque la formación del Papa Francisco es de jesuita y que se ha asociado con una visión vanguardista o liberal, podría ser a la inversa, en el sentido de que se recrudeciera una posición conservadora para marcar una línea divisoria hacia el homosexualismo. Pero el problema está en la doble moral, que siga dándose esa doble moral. Don Jorge, yo nada más quisiera mencionar que si analizamos la historia de la sexualidad y de la manera en que los hombres y las mujeres hemos visto nuestra propia forma y desarrollo en ese tema, es muy, para mi gusto, muy malo ver cómo los pueblos antiguos tenían una visión de la sexualidad mucho más amplia, en la cual hablaban con los niños desde pequeños acerca de elementos sexuales, evidentemente porque antes se iniciaban mucho más jóvenes, y conforme los pueblos han ido dilatando o viendo que la sexualidad es un tema que en ciertos lugares, en ciertos aspectos, tienen que cuidarlo de una manera tan, pues no sé, mocha o tan extraña, el niño a los 16 años no ha hablado de sexo con sus papás, ha hablado de sexo con la tele, con el internet,
con sus cuates y sabe quizá mucho en teoría, pero en la práctica realmente es poco lo que él ha ejercido, una visión erótica, una parte de sexualidad amplia, que no nada más es el coito, que no solo es el querer estar con una mujer o con un hombre, sino querer relacionar ese afecto y ese cariño de una manera amplia. Yo coincido con usted en el hecho de que en la Iglesia Católica, que son gente que tiene cientos de años diciendo que tenemos que buscar dentro de los miembros la castidad para llegar como un camino a Dios, el dejar de comer por buscar un camino hacia Dios, el renunciar a las posiciones materiales por buscar un camino hacia Dios, ellos hacen ejercicios precisamente para evitar esas tentaciones. La tentación de la comida, ¿cómo se lo quitan? Hay algunos que se golpean, hay algunos que hacen y sienten ese dolor. Decía Santo Tomás que aquellos que sentían el interés o las ganas del calor en el cuerpo se tiraran a la nieve y con eso calmaran sus ímpetus o sus ansias. Perdón, San Francisco de Asís. Y eran también algunos ejercicios que hay muchos monasterios, y yo tengo muchos amigos que salieron también del seminario y que hacían esas cosas, que platicaban y decían, pues me va a disculpar la expresión, pero decía, güey, ¿cómo le haces tú para no pensar en viejas? O en hombres, o en más nuevecitas. Y no solo vamos al caso ya del homosexualismo entre hombres, habría que hablar también del homosexualismo entre mujeres en la Iglesia Católica, que es muy común, que existen, que hay congregaciones enteras en el cual hay un sacerdote que tiene a su vasto cuidado un grupo de monjas y que las hace como él quiere en términos sexuales. Y pues habría que hablar no nada más de una situación del homosexualismo, porque los puestos altos son de hombres, sino que habría que hablar de una sexualidad amplia de este tipo de instituciones. Pero la homosexualidad no la condena la Iglesia, Jorge. La homosexualidad está condenada en la misma Biblia, ¿sí? Y allá aquel que quiera meterse a un sacerdocio y no quiera seguir esta norma, o sea, una iglesia, una institución como la Iglesia pone normas, y si tú quieres pertenecer a esa iglesia, sigues las normas. Si no quieres pertenecer a esa iglesia, pues te sales y ya. Entonces es la Biblia la que condena la homosexualidad, no es la Iglesia, y no con eso se justifica a la Iglesia, ¿eh? La Iglesia sí vive dentro de una doble moral, porque aún condenando la homosexualidad de palabra, ellos todavía siguen manteniendo estas cofradías. Sí, en la Iglesia se menciona como en Sodoma, cuando un anfitrión recibe a un huésped que es buscado por ciertos delitos que cometió, lo recibe en su casa, vienen, tocan y le dicen, sácalo porque vamos a hacer con él estos actos de sodomía para que él sienta. Lot dice, no, y saca mejor a su mujer, y le dice, a mi mujer hazle lo que quieras, porque a mi invitado lo tengo que cuidar, eso es lo que me dice el ser buen cristiano. A la mujer no la toques, perdón, a la mujer, a ver, bueno, lo que me dice Dios que tengamos que hacer. Los invitados de Lot eran ángeles que habían sido enviados por Yahvé para tratar de cambiar ese estado de cosas que se daba en Sodoma. Y bueno, aquí también algo que es muy importante señalar, que sí, efectivamente, la postura de la Iglesia Católica es fijar una posición de manera doctrinal de que, por ejemplo, los sacerdotes que estén experimentando esa tendencia homosexual, sea, insisto, por medio de lo que la psicología llamaría la sublimación, esa sublimación provocara por medio también, a su vez, de la oración y la profundización de la doctrina, de la propia doctrina, ir hacia una elevación espiritual y de esa forma tratar de alejarse de esa tendencia sexual. Y es muy cierto también que la Iglesia Católica como religión pues tiene todo el derecho a establecer sus propias normas. Lo que nosotros desde la sociedad civil estaríamos exigiendo es que cada vez más haya congruencia entre sus miembros, con la jerarquía, con los que forman parte del conglomerado de la Iglesia y que se dicen ser católicos, que haya esa congruencia. Volvemos en un minuto.
Si son ustedes tan amables para seguir la pauta de nuestro programa homosexualidad, si eres tan amable, Manuel. Sí. Hombre, ¿no? No, es igualdad. El mismo, sí. El mismo. Y sexo es la división que hay entre las funciones fisiológicas que tienen que ver con el erotismo y la reproducción, no solo entre los humanos, sino en los seres vivos en general. El problema comienza cuando la sociedad va cambiando, porque así como hablaba Clemente de las sociedades antiguas, hoy existen en México y en muchas partes del mundo sociedades que muchos reputan atrasadas o digamos menos cultas, y que sin embargo tienen una sexualidad trabajada naturalmente que no les causa tantos problemas. Hay que leer un libro que se llama Educación, Sexo y Cultura en Samoa, de Margaret Mead, que hizo un estudio muy, muy concienzudo sobre el asunto en esa isla, y dice, incluso los adolescentes de Samoa no pasan por tantos problemas de inadaptación como en las sociedades occidentales. Sucede que la cultura judeocristiana, romana, grecolatina, no sé qué, que tenemos, se gestó con base en condiciones de poder de unos sobre otros, y ahí se incluyó el sexo. Se llegó a convertir en un concepto de dominación, y por lo tanto se encauzó por donde ya sabemos todos los caminos que ha seguido. Pero cuando, por ejemplo, una institución como el clero se funda en leyes antinaturales, cuando dice no se casan los ministros, entonces comienzan las cosas mal. Si ellos tuvieran posibilidad de tener una pareja de la condición que fuera, incluso los que sean homosexuales, que ejercieran su sexualidad libremente, no tendrían necesidad de andar buscando la forma de satisfacer sus ímpetus, violando niños, por ejemplo, o buscando el acercamiento físico con ellos. Entonces, si hay leyes antinaturales que están rigiendo a instituciones como lo es la Iglesia Vaticana, pues entonces ahí comienza una buena parte del problema. El periodista Mauricio González de la Garza, cuando hizo estudios sobre los trabajos que llevaba a cabo el padre Le Mercier, recuerdo que puntualizó en un apartado ahí de su estudio algo que se me hace muy interesante compartir con todos, y decía González de la Garza que desde esa visión judeo-cristiana se gestaba el problema porque existía un fuerte arraigo en la mente del ser humano a través de ese proceso formativo de considerar al uso y la práctica de la sexualidad solamente para perpetuar la especie, y recalcaba González de la Garza que la sexualidad, como algo inherente a nuestra naturaleza, también tiene esa visión de satisfacción por el placer mismo. Eso es algo sumamente interesante que recalcó González de la Garza. A ver, si son ustedes tan amables, lesbianismo, lesbos, ¿qué significa? Lesbos es una isla donde vivía una poetisa que se llamaba Safo, por eso también a la condición de homosexualidad femenina se le llama safismo. Safo de Lesbos, igual que pudo haber pasado con el caso de Jonatán y David, ella escribía poesía, escribía versos, y en algunos de sus poemas alude al amor que tiene a una estrella, dice ella, y la personifica en una mujer, y manifiesta, digamos que un cariño muy acendrado por otras mujeres a la hora de hacer los versos.
nadie tiene una demostración de que ella haya tenido amoríos, digamos, para decirlo en términos muy coloquiales, con otras mujeres, sino que escribía poemas que decían de ese modo. Pero también, por ejemplo, María Grieber dice, tú, la de los ojazos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito pie, tú, la que hablar tiene es el dejo de la tierra que ahora dejo, etcétera, le está dedicando Es que fue a una jalapeña. Pensemos que haya Sí. sido jalapeña o lo que sea, pero eso no demuestra que María Grieber hubiese sido lesbiana, No. ni que cuando Agustín Lara le dice adiós Nicanor, sé muy bien que no vas a volver, sé muy bien que tu amor es para otra mujer. Eso lo escribió Agustín Lara, pero no quiere decir que haya tenido Sí. amoríos con un tal Nicanor. Aunque hay No, y estudios... Agustín Lara no era maricón. ¿Qué va a hacer? Ni que nada, al contrario. No sabemos. Bueno, Pero no A olvidemos, don Jorge, no olvidemos que hay estudios también que hizo interesantes en el terreno de la historia musical, por ejemplo, de nuestro país, el escritor Emanuel Carballo, hablando de qué canciones y de qué compositores tenían en su letra implicaciones hacia la homosexualidad. claro. A ver, otro sodomía que me inventaron hace ratito. Sodoma y Gomorra. Sodomía tiene que ver con las prácticas sexuales que se llevaban a cabo en la ciudad de Sodoma. Todos sabemos que eran dos ciudades paralelas, Sodoma y Gomorra, que fueron condenadas precisamente por no solo por sus prácticas sexuales, sino por toda la corrupción que había en esta ciudad. En esa ciudad llegaron a vivir Lot, su esposa y sus hijas, y fueron unos ángeles a advertirle a Lot que la ciudad iba a ser destruida precisamente por su iniquidad, que incluía prácticas sexuales y corrupción. Y entonces le pidió a Lot que se retirara, pero que no volviera la vista atrás. Y fue la mujer de Lot, quizá añorando las cosas que dejaba en Sodoma, la que miró hacia atrás y, según la escritura, quedó convertida en una estatua de sal como una sanción por añorar esas cosas de cosas corruptas del pasado. Entonces, de ahí las prácticas que incluían era pues lo que se llama sodomía, que pues de penetración anal. Así de crudo suena. Homofobia. Homofobia es el rechazo, el odio incluso a quien tiene tendencia o inclinación o preferencia, es que se dice de muchas maneras y cada quien defiende una forma de decirlo. Entonces el que rechaza, el que incluso manifiesta odio en contra de quien es homosexual es un homófobo o homofóbico. Y hay que señalar que, por ejemplo, los homófobos hablan de que la homosexualidad es una enfermedad, cuando lo que realmente es una enfermedad es la homofobia. La homofobia. Ahora, esa figura de la mujer de Lot, que al volver la vista se convierte en estatua de sal, es la tradición machista de esta cultura que hemos heredado, que atribuye, no necesariamente con certeza, a las mujeres esa tendencia a la tentación, a observar lo que no se les indicó, como también lo retrata Francisco Rojas González en un cuento que se llama El Diosero. El individuo aquel estaba elaborando una figura de barro entre sus manos y se dio cuenta de que una de sus parejas, porque tenía varias, hay poliginia en este caso, en una comunidad donde transcurre el cuento, y la destruye. No, su niña, la niña voltea y ve cuando está elaborando la pieza, y él la destruye porque dice que ya la tocó la pecaminosa vista de una mujer. Y ¿Cómo le cargamos entonces al sexo femenino esas condiciones, cuando la verdad es que pecaminosa puede ser la vista de todos? Y hay un dato interesante también, don Jorge, que se gesta una discusión sobre el término de homofobia, homofóbico. Algunos se lo han atribuido a Carlos Monsiváis como la primera persona que empieza a usarlo, a manejarlo y a darlo a conocer, pero también otros mencionan a un científico inglés. Y sobre el término homosexualismo existe una versión literaria interesante que nos dice que con aquel famoso caso de Oscar Wilde, el juicio de Oscar Wilde, ahí empezó a cobrar fuerza este término.
A ver, señores, si hay homofobia, hay homofilia. Pues sí, las personas que aceptan que la condición de quienes son homosexuales y la respetan, pues son homofílicos, se podría pergeñar el término. Está bueno, esa es una. Otra, hay quien es homosexual, hay quien odia a los homosexuales y hay quien vive, explota y hace gala de su homosexualidad, fenómeno muy propio de México. ¿Cómo se puede catalogar, cómo se puede calificar a alguien que hace gala visual, explota, chacotea, se ríe y se manifiesta exagerando las características de la homosexualidad, es decir, viviendo de la mariconería? Es exhibicionismo y no necesariamente está exaltando las cualidades propias de la homosexualidad, sino de un concepto estereotipado que hemos construido de la homosexualidad, porque eso no es la homosexualidad. Puede ser travestismo, puede ser, tú dices despectivamente, mariconería. Incluso podríamos usarlo con las reservas del caso para no caer en los supuestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, sino que ese es exhibicionismo, eso es exhibicionismo y no es homofilia, es como una reacción excesiva a la agresión que efectivamente han sufrido quienes son homosexuales, porque esta sociedad lo es tanto que incluso los términos que tienen que ver con la sexualidad en general, no solo con la homosexualidad, son claramente muestra de la idea torcida que tenemos. Por ejemplo, la autosatisfacción sexual le llaman masturbación, y masturbación quiere decir ensuciarse las manos. Pues no es ensuciarse las manos, es simplemente desarrollar una conducta que la fisiología exige y que es inherente a todas las personas. Entonces, ya. No lo vayan a tomar como recomendación. No, es que ni siquiera hace falta recomendarlo. No, ahí ni falta que hace. Es dentro de la normalidad eso y no pasa nada. Luego, gay, por ejemplo. Bueno. Gay. Espera, a ver, dime. Gay llaman asociado con un término que tiene que ver con alegría, ¿sí? Con la gaya ciencia, lo que es gustoso, alegre, pero no es reducir el concepto a algo como lo que hacen los exhibicionistas, como si todo fuera alegría, como si todo fuera contento, y no es cierto. No es cierto. Como si todo fuera espectáculo, sí, como así. Si todo fuera programa cómico. Y no lo es. Eso también había que decirle. No lo es, claro. A ver, espérate, hay otra. ¿Qué te quiero decir? Ese espectáculo. Bueno, para decirles a ustedes, yo soy varón, yo soy viril relativamente, aunque viejo, y no me gustan los hombres viriles. Tengo derecho a andarlo gritoneando, a hacer chistes, a ponerme bigotes y un sombrero grande y sacar la pistola, sí señor, para decir soy muy macho toda la vida y hacer de eso una profesión. Don Jorge, mire, cuando empieza un... No, es que lo que sucede, usted está planteando algo ya muy interesante como aspecto concluyente, que sería el hecho de que no se deben obedecer a estereotipos. Se hablaba hace un momento de las cuestiones del orgullo, que luego hay manifestaciones del orgullo gay, que hay manifestaciones al respecto, y que muchas veces rayan... ¿Sí? Y que rayan en lo grotesco y en el exhibicionismo que mencionaba Manuel Munguía. Pero el aspecto concluyente desde mi punto de vista sería que desde la tendencia sexual que fuere,
La dignidad como persona es lo que tiene que prevalecer. Mire, don Jorge, hay políticos que con el afán de parecer gente de pueblo se bajan a comer tacos, se suben a un camión, llegan en motocicleta o llegan aparentando algo que no son. Pero A ver, jóvenes, terminen por favor y oigamos a Juanita. Adelante, Juanita, rapidito. y empiezan a ponerse en ese plan, dejando entre lo que Juanita saca la libreta, están exhibiendo precisamente algo de lo que no son. Una persona que se embiste en botas de cuero, habla de manera golpeada, se pone un sombrero y quiere decir, soy muy macho. Alguien, por el contrario, que se está vistiendo con ropas de mujer, que habla un poquito medio imitando alguna forma de hablar de la mujer, medio delicado, y que hace, ay, tratando de destacar eso, busca Te quedó muy bien. Ah, gracias. Busca exactamente lo mismo que Juanita, el por político. favor. Juanita, por favor, si son tan amables, tenemos que terminar. Juanita, por favor, adelante. Bueno, don Jorge, aquí hay algunas palabras ya de muy poco uso. Apoquinar. Sí. Apoquinar. Es dar. Es latín, ¿verdad, Manuel Eliud? Es una ¿No palabra no es de antigua latín esto? y caída en Proviene de desuso. paucus, hacer poco. Sí. Bueno, es entregar, distribuir, también puede ser. Ahora tenemos lángara. Lángara. Es más bien es un mexicanismo que significa astuto, abusivo. No me digan. ¿Que no era un portero de fútbol? Sí, hubo un lángara, apellido. Ahora, Garigoleado. síguele. Garigoleado, don Jorge. ¿Qué quiere decir? Pues algo que lleva muchos adornos. A veces, por ejemplo, vemos letra que se utilizó antes y la hacían verdaderos calígrafos, como la letra o el alfabeto barroco. Tenemos otra, gargantilla. Gargantilla ya no suena bien, ¿verdad? Que tiene que ver con la garganta. Una especie de collar que usaban, no sé si todavía se sigue usando, yo me imagino que sí, porque es un adorno que usan las mujeres. Bueno, tenemos aberrante. Aberrante. Aberrante quiere decir que se aparta de la regla. Si queremos exagerar un poco, pues decimos que es monstruoso. Aberrante es una canción yucateca. Aberrante. No, ese es adelante, nada más. No, es Adelante, caminante, Juanita, caminante. Adelante. Estropicio. Estropicio. Eso sí. Bueno, ¿qué es? Pues cierto destrozo, estrépito. Lo podemos utilizar, por ejemplo, se armó el estropicio. Cuando se maltratan los muebles, por ejemplo, o algo así, a consecuencia de la ira, que no es nada buena consejera. Azogado. Azogado, pues que tiene que ver con el azogue, ¿no? Por ejemplo, el espejo. El espejo es un vidrio natural que luego va impregnado al que le untan cierta sustancia de plata. Bueno, cintilar es como el centellar de las estrellas que echan como algo de brillo, de luz, muy hermoso, pues en las noches tranquilas. Bien, Juanita. Muy amable. Gracias. Continuamos.
En el curso, por cierto, ya muy largo, de nuestras emisiones, mi vanidad ha hecho que muchísimas veces les hable a ustedes, además es público, no notorio quizá, pero público, que yo pertenezco a ese grupo patológico de la gente que es víctima de una adicción. El trabajo en la radio y en la televisión. Si es que puedo, yo no lo puedo considerar trabajo, me niego, sino adicción, eso es. Y encontramos un libro que habla justamente del meollo, de la estela de luz, de la estatua, del faro, de la comunicación visual y auditiva, audio y video. Y aparece la figura de un cuate que se arregla la ceja y dice, corre, idiote. Es por decir, por ilustrarme, ¿entiendes? Ah, sí. Fabricio Mejía Madrid. Hola, Fabricio. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Eres un joven o un pseudo joven? Pseudo. Sí. Sí, pues nací en 68. Ya, pues ya no soy tan joven. Tienes que 40 años, ¿no? 45. Está bien. No, pues un chavo, un joven. Fabricio Mejía Madrid. ¿Qué eres? Escritor, periodista, Gente de bien vivir. pues sí, trabajo para Fíjate, la comer. diferencia mía es que soy o fui escritor, locutor, periodista, pero abajo decía, y gente de mal vivir. Y gente de mal vivir. Bueno, a mucha honra, ¿no? A mucha honra, pero claro, son intolerables la gente de bien vivir, ¿no? Si los hay, son aburridos, ¿no? Aburridísimo, ¿verdad? Muy bien. Tú te dio por fijarte y hacer un estudio, fíjate que yo le llamo más que novela estudio, acerca de la génesis, de los de Sopa de Letras me dicen que diga la génesis, la génesis de un movimiento, una ideología arraigada profundamente, directriz, rectora del pensamiento nacional, que es la televisión. Aparece tu libro que se llama Nación TV. Este Nación TV, que ha reconocido un éxito inusitado, es la historia de ese pensamiento y de los hombres que tuvieron este pensamiento. Háblanos de tu libro y de las motivaciones de él. Adelante. Sí, el libro, digamos, pasa por las 3 generaciones de los Azcárraga. El León, Azcárraga Vidaurreta, el Tigre, Azcárraga Milmo, y Azcárraga Jean, que no tiene apodo todavía. Pero ideológicamente, más que los personajes, ¿qué es lo que debemos entender por la televisión en México? Es como una frase que yo me he esforzado mucho en clarificar. ¿Qué significa el concepto información, divertir, influir, o, dirigir un poco mi modus vivendi, mi modo de vivir, mi modo de pensar, mi modo de reír, mi humor, mi alimentación, mi música? En todo eso tiene que ver la tele. Todo tiene que ver. Yo te lo resumía en una frase rápida, que es la manera como nos representan en una pantalla, como ciudadanos, en el caso de los noticieros, es decir, no ciudadanos, como consumidores, y finalmente pues como pueblo mexicano, ¿no? ¿Tú crees que la televisión define al pueblo de México? No lo define, lo mal representa. Lo mal representa. Hay una crisis, yo creo que de representación simbólica, ¿no? de lo que somos nosotros cuando vemos, no sé, La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Creo que eso no representa a los mexicanos, como tampoco lo representan los programas de concursos, que son humillantes. Y hay una idea, Jorge, que está en el libro, digamos, a lo largo de todo el libro, que es una idea de uso del poder. Uso del poder como prepotencia, como arbitrariedad, como si tengo poder, que en este caso es mucho, lo uso contra los débiles.
Son escasas las historias en México donde el poder se utiliza en contra de los que tienen más poder. Siempre se utiliza en contra de los que tienen menos poder, ¿no? Ha habido casos, digamos, Zapata contra Madero, por ejemplo, ¿no? Ahí había muy poco poder, pero contra un poder central, ¿no? La oposición de izquierda y de derecha contra los 70 años de PRI, muy poquito poder y contra los zapatistas y Salinas, pero son muy pocas. Cada vez que la cultura te indica, digamos, que cada vez que un mexicano tiene tantito poder, aunque sea pasarse un alto, lo ejerce contra alguien que no tiene, ¿no? Y creo que el mensaje de la televisión en estos 50 años, en mucho, ha sido ese. Resígnense, nosotros tenemos todo el poder, nunca pasa nada, ¿no? Ya perdimos, y esperen como un azar para que haya justicia. Sí, quizá eso no lo dice él, pero quizá lo esté pensando. Todo eso se resumiría en una frase que acabamos de escuchar en semanas recientes, cuando no sé qué personaje, es que en nuestros programas a mí se me olvidan mucho los nombres, fíjate. Ajá. Entonces no sé quién dijo, bueno, nosotros hemos ganado. Nuestros intereses y nuestro equipo triunfó sobre todo y sobre todos. El mensaje implícito que lleva un triunfo nacional es de alegría. Me voy a despojar en mi vestimenta para gozar de esa alegría en el ámbito extraordinario de un monumento para los siglos, que es, digamos, el estadio donde llegan todas las vanidades, todas las alegrías, todas las excelsitudes. Y tengo una frase que dice, para que nos odien más. Así es. Dense, dense, ¿te das cuenta de lo que significa, mi querido Fabricio? Tiene muchas Pero muchas implicaciones. Es decir, No me importa. no me importa, yo soy el dueño, ¿no? De todo, del estadio, del club, No, es teológico. de la señal, de la reportera que me entrevistó al principio y yo avisé que íbamos a ganar, avisé el marcador. Y luego las camisetas que están ya en la calle, que dicen "Ódiame más". ¿Así? Sí, ya están comercializando la frase. Bueno, pues. y dice ódiame Ódiame más. más. Hay que buscar esa, porque eso es todo un documento, es histórico. Es histórico y corresponde, perdóname, mi querido Fabricio, a una tesis de nuestro humilde programa por internet, porque en otros lados estamos boletinados, que salvo en Veracruz, ahí sí son primero paisano que Dios, son mis cuates. Pues eres paisano. Sí, pero la frase es que vivimos una televicracia. Tele de lejos a través de la visión y kratos poder. Es decir, ódiame más. Entonces se convierte en camiseta. En una camiseta. Que es, en el fondo, es un discurso que es el mismo de la prole, es el mismo de la lady, es el mismo, es decir, esta idea de la prepotencia porque puedo, ¿no? Porque lo puedo hacer perfectamente y no me importa. No me importa la opinión de los demás. Claro, no se entiende. Es decir, no, tú lo ves como prepotencia, tú lo ves como... no seas tan cruel. Pongámonos un poquito dentro de su piel y digamos, todo se debe a mí. Ellos, quien tiene la sagrada bendición del poder, cree verdaderamente, lo cree, está persuadido. Sí, claro. Que lo merece. Sí, no está engañado, digamos. No, si esto, ¿cómo dice el himno? Por el dedo de Dios escribió. El dedo no en vano, toda la lucha de los caricaturistas, de los moneros contra el PRI, pues el símbolo era el dedo. ¿El dedo? ¿no? No, bueno, somos un producto de un dedazo extraterrestre, teológico, celestial. Primero por el dedo de Dios escribió, luego el dedazo. Y luego
la predisposición futbolística. El fútbol en ese caso, y según lo estás diciendo en lo que has recogido en tus investigaciones para tu telenovela, Nación TV, es que hay una voluntad, tú le llamas prepotente. Ujú. Sí, yo diría que hay, y una idea que yo creo que se empieza a cocinar, digamos, en tiempos de Valentín Pimstein en Televisa. El ínclito Valentín El ínclito Pimstein. Valentín Pimstein, que tenía un desprecio realmente profundo por los televidentes, ¿no? ¿Por quién? Por los televidentes, ¿no? Sí, no Ah, no, consideraba que pudieran pero- asimilar nada que no fuera la Te voy a decir Cenicienta. una frase en francés, ça va de soi. Ajá, Eso es connatural, congénito, ajá. es, ¿cómo se llama? Es sistemáticamente, puesto que el lema fundamental, soy uno de los alumnos que supe de eso, es, y Pimstein lo decía, nadie ha perdido dinero bajando la calidad de su programa. Ujú, ujú, Fíjate, esa es una frase pimsteiniana. sí, sí. ¿Eh? Pimsteiniana, sí. Sí. Bueno, decía la otra de si a ti qué te importa que la trama sea mala, si lo entiende mi sirvienta, ya vendimos, ¿no? Claro. Entonces, pensar, por ejemplo, hacer televisión para jodidos, como decía el Tigre, o para sirvientas, como decía Pimstein, es pensar que los televidentes son nada, ¿no? ¿Y por qué piensan que son nada? Pues porque no dependen de los televidentes, porque son un monopolio, ¿no? La realidad es que también habría, no te contradigo, ni mucho menos, no osaría yo, pero en el connubio que existe entre un determinado poder corrupto de la época, Ujú, el elemento fundamental para que existiera un sistema así era la asociación matrimonial entre la corrupción y el poder de la imagen televisiva. Entonces, ellos en sí estaban cumpliendo una misión. sí. Y lo veían como tal, además. Pero claro que lo veían como tal. Veo, y te voy a describir también, qué lástima que no supe cuando tu libro, cuando un pequeño señor muy elegante y muy propio y muy adecuado, mira, don Jorge, ¿por qué está usted atacando al fútbol? Ujú, Señor licenciado, con todo respeto, yo no he atacado al fútbol. Pienso que es un deporte y que se debe hacer un uso conveniente para que constituya un elemento cultural del pueblo. Palabras más, palabras menos. Pero no lo he atacado. No, pero usted dice tal y que tal y tal cosa. Y me decía las babosadas que yo decía contra el fútbol. Digo, señor, eso no es atacar al fútbol. Eso es un mal uso y una utilización política y facciosa un poco del fútbol. ujú. Dice, mire, le voy a explicar, y toma su vaso de whisky, y toma y dice, mire, hay que salvar al fútbol mexicano, porque es la droga que le damos al pueblo y aprieta el hipotético cótero, es las gotitas que le damos al pueblo para darle su droga semanal y que nos dejen gobernar. Estoy hablando del señor licenciado, que en gloria esté, licenciado Petricholi, alto comisionado del fútbol. Comparó él al fútbol como una droga y me hizo así con el botero, delante de 4 o 5 amigos periodistas a quienes también estábamos, no era conferencia, era una plática para tomar una copa, pero me lo dijo directo. Contra eso no tenía yo nada que decir, digo, tiene usted la razón, digo, si se trata de eso, pues tendré que hablar de otras cosas, y ya le di la suave, digo, tampoco me iba a pelear, pero me lo dijo directo, es una droga que tenemos que hacer. Sí, pues la construcción del Estadio Azteca pues es una obra, digamos, de la televisión. Es uno de los primeros estadios que se construye ex profeso para una transmisión de televisión. En contra de la voluntad del señor Vidaurreta.
en contra de la voluntad del señor Vidaurreta. A él no le interesaba No, tenía construir pavor de eso. un estadio de fútbol y luego manejar un estadio de fútbol con todo lo que implicaba. Decía que era una tontería, pero con otras palabras. Exacto. Sí, porque Pero dijo, mire, no eran bien hablados, digamos. no, Nunca han sido. no, pero era un filósofo popular muy reconocido. Ajá. Sí, tenía filosofía de pueblo, generalmente relacionado con cosas de dinero, pero muy muy normales, muy populares, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer a Emilio Azcárraga Vidaurreta y me acuerdo que me daba consejos. Decir, usted va a ir allá a México un día para que venga a trabajar con nosotros. Qué bueno. Bueno, sí voy. Pero quítese ese diente de oro. Como era yo ranchero de Veracruz, Entonces no quería que saliera un diente de oro. no quería que hubiera ahí un En diente la de oro. tele. Aquí ya no se usa, ya, bueno, ok, bueno. Y una anécdota bonita que te hubiera gustado. Dice, ¿qué dice ahí Campos Elíseos? En un almacén. Digo, dice una corbata vale 750 francos. Pero que si compramos dos, valen 1000 francos. Venga, le voy a enseñar. Denos dos. Aquí están los 1000 francos. Dice, ahora mire, le voy a regalar a usted una y una para mí. Dice, una me costó 750, la mía. Y yo le hago un regalo a usted, pero nada más por 250. ¿Cómo me reía yo? O sea, era bueno para los números, ¿no? Por eso, pero era una amable filosofía ranchera, si gusta. Pues sí, Vidaurreta finalmente yo, digamos a la distancia, por supuesto, creo que hizo una cosa muy importante que fue tomar a lo que había hecho el cine mexicano y ponerlo en el radio, ¿no? Sí, si una salvación tiene algunas cargas, es la XCW Es la de la W. época de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Hay que reconocerlo, esa aportación de tratar, que después su misma descendencia destruyó, Destruyeron. de tratar de hacer sólido la música mexicana, eso es invaluable y hay que reconocerlo en realidad. Sí, No sé sí, qué eso piensas. yo se lo reconozco. Y creo que ya la traducción que se hizo después ya para la televisión, durante 50 años, pues ya de repente había una cosa de la que tú platicas también, que es, ya no tomamos lo que es popular, sino que nosotros lo creamos, ¿no? Entonces empieza el creadero de estrellitas que se funden al ritmo de los deseos de los productores, de los dueños, ¿no? Sí. De las disqueras, ¿no? Sí, había que ser un pueblo a la medida de lo corriente, porque es más barato y más útil producir lo corriente, porque son demandas muy primitivas y muy primarias. Si te das cuenta, se ha acabado con el humor en México, fíjate, se ha acabado. Yo quisiera que tú hubieras conocido las épocas de Viruta y Capulina, las épocas de Régulo y Madaleno, las épocas de El Panzón Panseco, las épocas de Palillo. Todos estoy hablando de cómicos, y bueno, inclusive los polivoces. Sí, claro. ¿Eh? Claro. Estoy hablando de épocas en las cuales había un esfuerzo extraordinario, ingenioso, sin resultar escatológico o gástrico, como es en la actualidad. Gástrico, ¿entienden gástrico?
en la actualidad se ha degradado al mexicano. Si el mexicano sonríe de lo sucio, se vuelve sucio. Apúntale. Cada vez que digo así algo que tengo que apuntar, para cuando yo también haga una telenovela. Entonces, se vuelve sucio, inclusive porque se ha continuado con aquella máxima, ¿cómo dije? De Pimsteiniana. Pimsteiniana. Es que suena como Einsteiniana. Sí. Pero sí, tienes toda la razón. El humor fue degradado a tal momento, digamos, a tal escalón. A tales parámetros. Sí. A tal parámetro, dirían, que lo escatológico es lo chistoso. Sí. Una anécdota. Yo estaba en el cine viendo El Infierno, esta película Así que dicen que está muy interesante. de Luis Estrada. Pero hay una escena donde están torturando los narcotraficantes a un pobre señor, que es Damián Alcázar, ¿no? El actor. Y de pronto le cortan una oreja con una sierra, ¿no? Y entonces uno de los narcotraficantes, al ver eso, se desmaya del susto. La gente se reía en el cine. A mí me pareció espantoso que la gente se riera, pero dije, claro, esta es una reacción de 50 años de humor degradado, ¿no? Sí. O sea, les parece chistoso que le corten la oreja y se desmaye el otro, ¿no? Es un humor de pastelazo, ya ni siquiera es pastelazo, ya es mucho menos que eso, ¿no? Bueno, para no salirnos del ámbito de la televisión, a mí me tocó ver en Telehit, me parece que se llama, donde estaba Platanito y alguien, Sí. el humor de alguien que narraba un acto, y como nosotros tenemos programa Sopa de Letras, nuestro querido público ya sabe la que es la coprofagia. No traduzco, pero copros significa excremento y fagos comer. Obviamente que esto, que lo digo como testimonio, no digo como dato nada más, no puede constituir algo humorístico. No puede. Lo grave no es el personaje vestido de payaso que lo decía, sino la cámara y la reacción del público, que era de hilaridad. Se estaban riendo, hombres adultos, señoras y jóvenes. Sí, bueno, Puede ser. el Platanito hizo chistes sobre el incendio en la guardería ABC, Además, ¿te acuerdas? Sí. que Sí. fue, y él decía que estaba permitido porque era humor, ¿no? Es que no No. es humor, ¿no? No puede ser. Eso es degradación de característica antropológica o humana, ¿verdad? Sí, es como si hicieran chistes sobre la Auschwitz, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí, hay un límite donde no Claro. puedes hacer bromas, ¿no? No se puede. Y eso, el humor lo han degradado, el fútbol lo han degradado, en general los La deportes, música, desde luego. la música, desde luego, la idea de las mujeres, por ejemplo, a través de las telenovelas, ¿no? Bueno, la idea es un elemento de sucia pornografía. El otro día me tocó ver el hecho de hotline. ¿Sabes lo que es la hotline? ¿La usas? Que llamas por teléfono. No, es muy cara. Es demasiado cara. Mejor otra hotline, directamente, ¿verdad? En conversación directa. Tete a tete. Un joven llamado Jackie Pulido, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Digo, no tiene nada de particular, pero aquí nos damos ya idea, fíjate, hablando de tu libro, nos damos idea de lo que consideramos normal. La televisión se ha esforzado por convertirlo aberrante en normal. A mí no se me ocurriría, a pesar de estos luengos años, de hacer un reportaje sobre, vamos a presentarles a ustedes ahora, se cuenta que decimos, todas las peripecias, la connotación sociológica, todo lo que tiene en sí una línea, una hotline. Yo no sabía lo que era la hotline. Dice, son chicas que usted llama y ellas lo hacen soñar, lo hacen entrar en un mundo de erotismo extraordinario. Bueno, mi vida, ¿cómo estás? Ay, tío. Y total que vale, creo, 50 pesos la llamada, 45 pesos la llamada, lo cual tiene una significación muy grande, fíjate, Fabricio.
Entonces, la señorita dice, ¿qué haces, mi vida? ¿Qué estás haciendo? Estoy desnuda en mi cama, me voy a bañar. Ya tengo el perfume, solamente tengo 2 gotitas de perfume detrás de lo. Es un perfume muy bonito que te hace. ¿Por qué no vienes? Te estoy esperando, ándale, tal. Voy a acariciar mis brazos y mi cuerpo y mis senos y la mano. Y entre más tiempos estén, más gana la chica. Claro. Se oye esa conversación y de buenas a primeras él, como una aportación de reportero, dice, y aquí está justamente la personalidad que está. Y entra una señora de características domésticas y es la Sí, voz claro, del es la hotline. Al cabo de todo eso, yo si estoy inadvertidamente creo que es un oficio. A mí no me pasa nada. Es una pinchurrienta deformación mental, primero para encontrar satisfacción en una llamada telefónica, luego publicidad pero lo más grave, enseñarle a mi sobrina, enseñarle a mi familia, a una tía solterona que tengo que tiene voz muy bonita, a que se puede ganar la vida de prostituta. Claro. ¿Cierto o no es cierto? De prostituta acústica ya. No, pero el que se ríe se lleva. Sí, digo. Pues sí, esa idea que dices tú, Jorge, de yo le llamaría lo amoral como normal, ¿no? Exacto. Esa es una idea que ha, digamos, abatido nuestros niveles de lo que te decía. De evolución. Y de representación simbólica, porque nosotros no somos eso. No, El país no es así, ¿no? Y lo hemos demostrado, además. Es decir, nosotros, yo cuento la anécdota en el 86, por ejemplo, ¿no? Cuando Jacobo Zabludovsky no dice ni media palabra de la toma de los puentes internacionales por un fraude electoral que había habido en Chihuahua contra Pancho Vara. No lo dice, y eso retrasa, según yo, nuestra representación como ciudadanos. No me atrevería a decir que la transición a la democracia queda obstaculizada, pero sí nuestra representación como ciudadanos, como sufragantes incluso, ¿no? Y entonces eso se ha degradado también. La política en la televisión es a tal grado un espectáculo, un show, que ya no la consideramos... trending topic, ¿cómo se le llaman ahora? Trending topic. Entonces, y ya no nos causa ningún malestar que el gato Morris sea candidato en Veracruz, o el burro no sé qué en el norte, o el perro no sé qué en el Estado de México. Es decir, ya es ahora unos payasos. Payasos, candidatos, vestidos de payasos. Eso es una casi traducción de un payaso que da las noticias, ¿no? Sí, no, bueno, ya el concepto, la filosofía Broso es muy importante, porque es la degradación de un cómico francés, del que yo me acuerdo, Coluche. Coluche era uno de los más incisivos críticos de la vida política francesa, pero no era, es decir, la diferencia con Broso es que Broso actúa y el otro era un activista verdadero, era un hombre convencido. Le preguntaban por ejemplo, una de sus definiciones, señor, ¿y usted se atrevería o aceptaría ser diputado por nuestro partido? ¿Aceptaría ser diputado? Dice, puta, yo diputado, yo por dinero hago lo que sea. ¿Entiendes? Ajá. Su concepto de la crítica política era esencial porque tenía una vida activa antigubernamental. Quizá algunos le llamarían anarquista, pero era destructor del poder de la época de Chirac, creo. No me acuerdo. El concepto de Broso no.
es la posibilidad de utilizar un disfraz de actor para decir muchas cosas. Tanto es así que Broso fue utilizable. Exactamente. Acuérdate cuando se le utilizó Para los videoescándalos. para los videoescándalos de Bejarano. Pero como parte de una estrategia, no de una ideología. No, parte de una estrategia estaba muy planeada. Muy ¿no? planeado. Desde aquella reunión Salinas, Diego Fernández. Pues yo no sé, pero lo que Ahumada. pasa es que fue este individuo, que tampoco estoy defendiéndolo. A Bejarano. A Bejarano No. va a un programa y le dice, Indefendible. digo, indefendible, pero regrese, oye, ya que estás aquí, perdóname, tal. Sí, lo sorprendieron. Lo sorprendieron. Se lo hicieron con una mise en scène, con una dirección escénica muy elaborada. Sí, y también, que esa es otra de los asuntos, es decir, Broso tiene unas mujeres en bikini que no pueden hablar, que tienen máscaras y que solo sirven, digamos, para alburearlas. Es la utilización de la belleza femenina como gancho atractivo Exacto. visual. Y entonces La mujer cosa. la mujer cosa, entonces yo quisiera reaccionar, pero como la televisión es un medio de poder, es un medio analógico, yo no puedo reaccionar frente a eso, cosa que sí puedes hacer en el internet, puedes poner comentarios Sí. y decir quiten esto por favor, ¿no? Sí. Bueno, aquí pues le apagas nada más o le cambias de canal. Si tienes la posibilidad, porque por ejemplo tú pones lucha libre, pones las chicas de la lucha libre, pones una lucha libre, bueno, afortunado o lamentablemente ya la lucha en México no es la que yo vi cuando El Santo y todos aquellos. Pero no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque tengo una proclividad por la violencia, porque tengo una proclividad por lo que va a suceder en la lucha libre norteamericana o el simple box. Lo que sí, yo no sé la diferencia que haya es cuando veo los que se golpean en una enrejada. En las jaulas, que se vale todo, ¿no? Sí, pero ahí ya lo veo un poco como bestial. Es bestial, pero fíjate lo que puede hacer la televisión. Hay un programa basado en esas peleas de las jaulas, hay un programa en MTV que es los chicos acusan al que les hace bullying, o sea, el que es abusador con ellos, la que abusa en la escuela de ellos, avisan a los productores de MTV y entonces ponen a un peleador contra el que les hace bullying, ¿no? Y bueno, es una cosa. Y entonces, claro, eso es una catarsis para los chavos que viven aterrorizados en las escuelas norteamericanas, de ver que sí se puede derrotar a alguien que abusa de ti, ¿no? Por eso, es hacer de una moraleja un espectáculo violento. Porque tú no vas a convencer a aquel. Estás haciendo... Es la explotación de la explotación. Imagínate, por ejemplo, se mueren, ¿qué se murió? Bueno, mataron a unos niños o murieron unos niños en un accidente. No me acuerdo dónde fue. Los escenógrafos, el director de cámaras del noticiero sacó el entierro de los niños, sacó a sus compañeritos con fotografías llorando
puso las fotografías junto al cadáver de los niños, junto a la caja, y a sus niños llorando, y la cámara en close-up para filmarlos. Eso es hacer cine documental, pero con el noticiero de hoy, y los niños, no me acuerdo de qué lugar fue, el Estado de México, parece que fue un accidente grave o lo que tú quieras y mandes. El hacer de la noticia un espectáculo donde se explote el dolor, pues es un gran teletón aberrante de convertir a todo un pueblo en materia de teletón, y no puede ser. Exacto. Es una manera de pensar. Exacto, o sea, ir hacia lo más básico que somos, porque sí nos gusta la violencia, somos instinto, nos gusta el sexo, nos gusta ver eso. También en una cosa que yo reconozco, digamos, que es, si tú ves cosas así, te sientes fuera, digamos, ¿no? Por ejemplo, ver que se golpean dos, bueno, tú no estás en la pelea, solo la ves. Pero bueno, ir hacia lo básico de nosotros mismos y no ir hacia lo más elevado de nosotros mismos, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, evolucionar, que sería lo ideal. Muy bien, entonces tu libro es un poco las 3 generaciones forjadoras de la televisión en México. Así ¿verdad? es, se llama Nación TV y ya está a la venta. Y cuéntame un poco sobre la resultante de la editorial Grijalbo y tus libros. ¿Qué otros has escrito? Bueno, yo tengo en Suma de Letras, que es Santillana, tengo la biografía de Díaz Ordaz, que también tuvo mucho éxito porque a nadie se le había ocurrido hacer una biografía de Díaz Ordaz. O sea, siempre fue como el malo del 68, Sí. el que ordenó la matanza. Pero bueno, ¿de dónde había salido? ¿Por qué era así como de acomplejado y de violento? Y bueno, yo lo explico y pues tuvo mucho éxito. Y hay otros libros también en Grijalbo, en Random House, que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Hay uno que se llama Tequila DF, que es la historia de los infrarrealistas, los poetas borrachos en el centro de la ciudad, y luego muchos libros de crónicas mías, ¿no? Que recopilo, digamos, de las que hice en la jornada, de las que hice en proceso. Pues no, ya me lo eché tu libro en 3 días, porque das de cuenta que estaba yo leyendo partes de mi diario personal. Todo lo que dices, prácticamente todo, lo viví como en carne, ahora sí que en carne propia. Te felicito muy cordialmente. Espero que sea de mucha utilidad documental. Exacto, sí, esa es la Para intención. informarse de todo lo que acontece en ese medio. Una de las cosas que ahí me gustó mucho, que tú lo sugieres y yo lo digo de otra forma, lo he dicho en mis programas, por eso te lo comento, que México en la segunda mitad del siglo pasado tuvo 3 fundamentos excepcionales en la formación del ciudadano mexicano, personificados en 3 líneas, en 3 vectores, acueductos para la formación, que fueron 3 personajes, que fueron finalmente la formación política esencial de todos, informativa y periodística, estuvo a cargo de un hombre fundamental en la historia reciente de México, Jacobo Zabludovsky. Jacobo le decía al mexicano en qué creer, qué saber y qué no saber. Y que no saber que era todo. Sí, pero eso no lo digo yo, eso lo dijiste Eso tú. lo digo yo, sí. Bueno, Jacobo es qué debes saber esencial para ser mexicano. Raúl Velasco, cómo te debes comportar, qué debes aplaudir, a quién, de qué te debes de reír, a quién debes de quién admirar. debes de admirar, a quién debes de ser fanático. Y entonces y Raúl llenó culturalmente la formación de muchas generaciones mexicanas. Y el otro era, ¿qué le vamos a dejar al futuro y a los niños? Te vamos a dar un ídolo, un imitador, un prototipo, un ejemplo. Chespirito. Chespirito, sí. Chespirito. Oye, ¿qué características tenía Chespirito? Pues un niño, ay, qué chistoso niño. Sí, pero no tenía papá.
tampoco tenía mamá. No había un pinche matrimonio bien establecido En toda la vecindad. en toda la vecindad. Tenía la Secretaría de Hacienda que iba a cobrar la renta. Eso era lo único real de esa fregadera. La vieja enamorada de un joven, el joven sin mujer y con una niña eléctrica o edípica, como se diga. La otra mujer solterona enamorada de un maestro. Nótese algo de eso, que casi nadie ha advertido. Siempre que salía a una escuela, salía en pitorreo. Los niños se reían del profesor Girafales, los niños se reían de la escuela. Eso era lo que convenía para las generaciones del mexicano. ¿Cómo la ves? Pues eso, formaron a varias generaciones en qué reírse, en la prepotencia, porque también las cachetadas eran una forma de prepotencia, las caídas. Eran la manera de dialogar. Eran la manera de Ahí dialogar, está. exactamente, Era no la había más que fregadera. una cachetada. Y entonces, y la idea un poco rara, que duró muchísimo tiempo en la televisión, que fue que los adultos se disfrazaban de niños, caso Chabelo, Sí. ¿no? Caso Chespirito, en lugar de usar actores niños, ¿no? Que siempre me pareció una decisión muy extraña de los productores, ¿no? Sí. Cambiar los roles, ¿verdad? Sí. No, pero que hubieran niños como niños, Lo ¿no? estás viendo en este momento. Un monstruo de 2 metros que parece doctor. Habla como niño retrasado mental Ya sé qué dices. para vender pastillas contra la diabetes y la próstata Ajá. con voz de niño retrasado a señoras y señores de 50 años. Y los señores complacidísimos, se llama doctor Simi. El doctor Simi. ¿Cierto o no cierto? Sí, es esa misma idea. Esa misma filosofía. Cambia los roles, pero siempre hacia algo imposible. Otra que también, Chespirito no sabe llorar. Ujú. No puede. No puede. Ujú. No puede, se le corta. Ujú. La que llora bien es la hija de don, La ¿cómo se Chilindrina. llama? La Chilindrina llora bien. Esa llora bien, hace un berrinche. Hace pues. berrinche y Hace llora berrinche. bien como Pero niño. fíjate, la idea del berrinche de la Chilindrina, pásalo a los berrinches de Gloria Trevi en el escenario también. Ahí Sí. hay una continuidad Sí. de qué piensan ellos de... Y enamorada de su papá. Sí, exacto. Porque Enamorada de cuando su ve a papá. una muchacha que llega con su papá, ahí sí hace berrinche para que vea. ¡Qué barbaridad! Sí, los mensajes que nos han dado en 50 años de televisión han sido terribles. Involutivos. Involutivos. ¿Existe la palabra? Sí, Si involutivos. no la creamos, ¿verdad? Involutivos y muy difíciles de combatir. No, pues cómo. Nos vamos a tardar mucho. Son inherentes a nosotros. Mi querido Fabricio, ¿no has tenido felicitaciones especiales de la televisión por haber hecho un acto de auscultación tan profundo? Pues algunas, digamos, acuses de recibo. Bueno. De decir... Que no han pasado de ahí, claro. No ha pasado de ahí, por supuesto. Qué bueno, Después de que supe que tenía el teléfono en mi casa, pues lo cortaste. me acogí, digamos, a las ONGs que protegen escritores. que No, protegen la libertad de pero expresión. no creo finalmente que tu libro sea lesionante No, yo tampoco. de una manera, no es que no sea vehemente, sí dices muchas cosas. Algunas de ellas evidentemente que yo no suscribiría, primero porque no creo que pasaron, Ujú. personalmente te lo digo, y otras porque es la parte de novela tuyo, ¿verdad? Ujú. Es lo novelado. Es lo novelado, Porque lo escribes como novela, aunque das los nombres de Pimstein, de Malgesto, una buenísima. No te digo que se te pasó, porque digo, ¿qué chiste tienes si tengo 1000 años? Un poco la tesis y terminas tu libro diciendo, mira, ya escribí 2 o 3 idioteces ahí. Dices tú que dices algo, no me acuerdo cómo está cuando tú dices, algo decías de Dios en un capítulo, Sí, terminas como que había la creencia de que eran Dios. exacto.
Y entonces Dios no se manifiesta, ¿no? Dios deja que corra el mal y corra el bien y todo, porque Dios es inaccesible. Y esa idea, digamos, es de el dueño de un monopolio, ¿no? El dueño de un monopolio se cree Dios. Te voy a decir otra, dale la vuelta a la página y llega el padre, ahorita te digo, 100 mexicanos y Dios. El padre que escribió 100 mexicanos y Dios, a 100 mexicanos, nos preguntó nuestro concepto de Dios. Y el padre Salvatierra, José Luis Merenuda, ahorita te voy a decir, pues se me fue porque ya estoy, se me fue este alemán que se llama Alzheimer. El padre que escribió 100 mexicanos y Dios, ahí en el librito pon 100 mexicanos y Dios, en el librito, en el, ¿cómo se llama ese videotape? Ahí 100 mexicanos y Dios, busca quién lo escribió. Y entonces, dice, el mundo es un gran estudio de televisión. Las luces, las estrellas, las luces y las iluminaciones son las estrellas. La cámara es el sol y todo eso. Y la escenografía es la belleza de nuestra tierra y la madre. Sí. Y arriba, en lo que llamamos el cuartito, la voluntad inconmensurable del Dios que todo lo hace. El gran productor, Dios. Estaba refiriéndose Joaquín Antonio Peñalosa. Okay. Ese era el de 100 mexicanos y Dios. Ahí él, el agente de la televisión, debe estar Pimstein también, que tú mientas mucho. Debe estar, y está la mía, que no sé qué babosada decía yo, que también me generó muchas. Obviamente, nunca osaría pensar que Emilio era el Dios, porque Paco Malgesto le dijo su texto de una manera lambisconcísima, que perdone la figura, digo que murió, pero se lo dijimos en su época. Hacía lo que tú, ¿cómo me acordé en ese capítulo tuyo de conceptuar o catalogar que el que podía todo en televisión era Dios? Y que el patrón era considerado como Dios. Paco lo hizo de una manera normal. Qué horror. Pues sí, así es, digamos, la idea de, pues si eres un monopolio, si te sientes Dios, ¿no? No puedes crear un presidente de la nada. Un monotodo. Mi querido Fabricio, mucho gusto. Fabricio Mejía Madrid, de la editorial Grijalbo, Nación TV. Muchas gracias, Jorge. Mucho gusto, y ojalá platicamos más. Hay un montón de cosas que decir. Ya sé dónde están. Muchas gracias. Órdenes. Bien, amigas, amigos, son ustedes muy amables. Hemos tenido mucho gusto en presentar para ustedes este programa Desayunos con su servidor, pero ya no me gusta, sopa de letras generalmente, pero en fin, desayunando con Saldaña según reza la programación. Y se lo digo para usted para que por ahí la busquen. Bueno, gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano, amigos nuestros, queridos, muchas gracias. A la Florería Detalles de doña Ana María Bordonet, en Murillo Vidal, 710-818-4463, al personal y al equipo de Radio Televisión de Veracruz, y a todos mis amigos, Juanita Robles, Manuel Munguía, Daniel Méndez Vivanco, Clemente Landa, Armando Ortiz, José Eliot García, y a todos mis cuates técnicos, muchas gracias, y colaboradores. Gracias.